presencia. Pues básicamente el objetivo de este foro es rendir un regalo, porque ellas tienen mucho que enseñarnos, porque ellas tienen mucho que compartirnos en esto que es la lucha, ¿no? ¿Cómo se hace la lucha acá en Monterrey? ¿Cómo se hace la lucha acá en el norte? Tierra y Libertad nace en 1973. Yo también nací en 1973. Y bueno, pues ya, si hacemos cuentas, este año se cumplen 37 años de haberse fundado pues esta asociación civil. Y para comenzar, me gustaría primero que cada uno de ustedes se presentara, nos diga su nombre y brevemente de qué manera participó. Brevemente, de qué manera, bueno, primero su nombre y qué les parece algo que recuerden de ese 1973. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita nos llevaban al río a la silla de paseo, por ejemplo. Era un río muy caudaloso en ese entonces. Entonces, pues, que nos digan su nombre y que nos cuenten algo del contexto histórico del Monterrey de los 70s. Empezamos con usted, maestra. Su nombre, su mismo Mi nombre es Esther Cardoso. Yo no estuve en la invasión de tierra, pero me integré en el 75 al movimiento Tierra y Libertad, todo lo que era la invasión de terrenos por un lugar más digno para vivir. Se hacía la lucha por conseguir los servicios, construíamos todos lo que es de escuela, los servicios de salud, porque le hacíamos el favor pues al gobierno de construir todo lo que teníamos y era pues un estado dentro de otro estado, así nos decían, ¿verdad? Me integré en el sur de la ciudad, en las colonias de Revolución Proletaria, Cuchilla de Zapata, Tlatelolco, que fue de las primeras colonias que se invadieron, y era la necesidad pues de tener una vivienda, lo que hacía que la gente se organizara y fuera tomando terrenos, y teníamos una coordinación pues con todas las colonias que se iban invadiendo, la principal pues en Tierra y Libertad, y muchas colonias que fueron surgiendo por todas partes que pertenecían a la misma organización, con el mismo tipo de organización, ¿verdad? Hacían unos asambleas todos los días, un día de jefes de manzana, otro día generales de la Liga Femenil, y ahí nos organizábamos, se organizaban pues toda la gente para conseguir lo que hacía falta, principalmente los servicios, el agua, la luz, todos los servicios que iban a ser muy independientes, por la buena o por la mala, pero lo conseguíamos, ¿verdad? Esa fue mi participación desde el 75 y pues actualmente no estoy ya participando ahí. De hecho soy muy simpatizante pues del movimiento de Tierra y Libertad, de la asociación, y pero ya no me desintegré pues, porque lo importante en eso para nosotros era integrarse, vivir ahí, sufrir lo que la gente necesita, siente y quiere. Pero participaban en la radio. Bueno, sigo participando en la radio y me tocó que no me llegara la policía, ¿verdad? Cuando nos quitaron la radio, estábamos las chiquis y yo con el doctor Camero, y pues con mucho, sigo pues participando poco, pero sí con mucho corazón. Acá también es la que hace, la que nos ayuda con las cuentas. Bueno, sigue. Bueno, yo soy, sí, me gustaría que primero pasáramos a que ya no estamos en el movimiento, y ustedes que todavía están en el movimiento, pues platiquen lo más actual. Entonces, si me permiten, voy a leer un poquito de mi experiencia en tierras. No, 3 minutos, Juan Carlos. 3 minutos. La compañera
vino engañada. Dijo Camero, en una de las reuniones de intercambio de experiencias que hacían los activistas del movimiento Tierra y Libertad, con la finalidad de mejorar el trabajo, lograr una mejor convivencia entre los mismos. Así es, respondí, siguiéndole la broma. Pues no era verdad, porque aunque no tenía experiencia política, sí compartía con la idea de hacer algo para cambiar las condiciones de injusticia en que vivimos. Quiero señalar que en el mes de enero de 1976 coincidimos con la compañera Esther aquí presente, el aniversario de la colonia proletaria, Ricardo Flores Magón. Supo ella de nuestra intención pues de integrarnos a esa colonia y nos animó a visitar antes el movimiento de posesionarios que se estaba desarrollando aquí en Monterrey. Fue en Torreón. En Torreón, ¿verdad? ¿Qué dije? No lo dijiste. En Torreón, disculpe. Señalando que en dicho movimiento se necesitaba de más gente comprometida. Fue por esto que nos animamos a quemar velas, mi compañero y yo, que en ese tiempo vivíamos en el Distrito Federal, y nos trasladamos a Monterrey. Llegamos el día 28 de marzo de 1976, fecha muy importante e inolvidable, tanto para las compañeras de la colonia Tierra y Libertad como para nosotros, porque llegamos precisamente en el tercer aniversario de su fundación. Le diré que a pesar de tener previo conocimiento de las condiciones extremas de pobreza en que vivía la comunidad, no dejaba de sentir la duda de si sería capaz de integrarme, dado a que estaba acostumbrada a ciertas comodidades. Sin embargo, la atención recibida por parte de los compañeros en el transcurso de los días hizo que me sintiera como en mi casa. Así surgieron las primeras invitaciones para conocer la organización y el trabajo que se estaba desarrollando, y a partir de ahí ya no tuve oportunidad de darle prioridad a lo mío, sino en conocer todo lo que me estaban enseñando. Todos los días habían asambleas en las colonias proletarias, a las que acudí por invitación de los compañeros que se acercaban a la Junta de Jefes de Manzana, de Tierra y Libertad. Vaya, compañerita, a nuestra colonia, a nuestra asamblea, para que conozca los problemas, me decían. Y así fue como tuve la oportunidad de asistir a la asamblea de la División del Norte, de la cual vive la compañera, ubicada en las pedreras del Cerro de Topo Chico, la 3 de marzo, la 15 de enero, que están ubicadas por la avenida Almazán, la colonia San Ángel, que estaba integrada de familias que habían sido defraudadas, y muchas otras colonias más. En Tierra y Libertad, como también en otras colonias de lucha, se habían creado cooperativas, las cuales eran atendidas por compañeros. La más importante era la Bloquera, en la que tuve una breve participación, pues fui comisionada por parte de la Asamblea de Jefes de Manzana para hacer un inventario, ya que había la inquietud en la comunidad de que se estaban yendo al baño con los dineros. Confieso que para mí fue una encomienda muy difícil, pues al tener que señalar las fallas, termina uno mal visto por los encargados de las cooperativas. Unos meses después de nuestra llegada surgieron las lluvias que desbordaron el arroyo del Topo Chico. Un grupo de familias resultaron afectadas y se acercaron a la Asamblea de Jefes de Manzana de Tierra y pidieron que se les apoyara para tomar un terreno baldío cercano pero alejado del arroyo. Mi compañero y yo nos sumamos al grupo que acudió a dar apoyo. A unos días de estar ya posesionados del terreno y cuando las familias ya habían levantado lo que los compañeros le llaman tecuruchos, llegaron los policías con lujo de violencia a desalojarnos. Resultó que el dueño del terreno invadido
era poderoso y el gobierno no vaciló en ordenar el desalojo, destrozando lo poco que las familias habían comenzado a construir. No tardó en llegar mucha gente a solidarizarse de manera espontánea. Nos instalamos en la calle frente al terreno de donde nos sacaron. Los medios de comunicación dieron cuenta del hecho y en primera plana apareció la foto de una vivienda en llamas. Esto obligó al gobierno a entablar negociaciones con la asamblea constituida por los compañeros afectados, y por lo que los que llegaron de diferentes colonias a solidarizarse. Y luego de varias discusiones, el representante de Fomerrey nos presentó opciones de terrenos y los compañeros afectados eligieron uno de ellos. Fue una lucha ganada, luego de varios días de resistencia. A raíz de este problema fue que nosotros decidimos quedarnos a vivir en la nueva colonia, a la que por cierto los compañeros decidieron en la asamblea ponerle el nombre de Puebla en Lucha. Siguiendo el ejemplo de organizaciones que llevan el nombre de revolucionarios, o sea, siguieron el ejemplo, tales como Ricardo Flores Magón, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, y haciendo referencia a las luchas revolucionarias decidieron ponerles avance proletario, liberación proletaria, revolución proletaria, etc. También para que nadie se le olvidara algunos acontecimientos importantes. Varias organizaciones se les nombraron, que mártires de Tlatelolco, 18 de febrero, que fue cuando cayeron compañeros en la lucha. El 18 de febrero, no recuerdo el año. Debo mencionar que también, 76. Debo mencionar que fue también a partir de este ejemplo de lucha solidaria que surge el Frente Popular Tierra y Libertad. Tomando el ejemplo, la experiencia de la colonia Tierra y Libertad, se inicia la organización de la nueva colonia. La Asamblea General, que era la máxima autoridad, acordó que sesionaría semanalmente. Allí se establecieron rondines para no ser sorprendidos por el enemigo. Se acuerda la formación de jefes de manzana y el Cuerpo de Honor y Justicia, así como la Liga Femenil, que al inicio acuerda mantener una cocina comunitaria, la cual duró hasta que se agotó la despensa que solidariamente nos llevaron compañeros de otras colonias de lucha. En cada asamblea general se nombraba un delegado para que nos representara en el Frente Popular y nos trajera la información, así como los acuerdos que ahí se tomaban. Cabe señalar que la mayoría de los compañeros eran gente muy pobre, que venía de San Luis Potosí y del sur de Nuevo León, buscando una mejoría en sus condiciones de vida. A las compañeras les gustaba asistir a las asambleas, pues acudían puntuales y muy guapas, y colectivamente nos fumábamos un cigarro. El estar organizadas las hacía sentirse libres. Las más activas les gustaba tomar la palabra y ser escuchada por los compañeros. Mencionaré aquí la importancia que tiene la integración de los activistas en una comunidad, con el siguiente ejemplo. Resulta que al inicio de la colonia, nadie comenzaba la construcción de su vivienda, a pesar de que la mayoría de los compañeros trabajaban en la construcción y de que el enemigo nos había entregado algunos bloques para construir al menos un cuarto. No fue sino hasta que nosotros, luego de tener algunos centavos, empezamos a levantar muros, cuando por obra de magia se animaron a seguir el ejemplo. Seguramente esperaban que construyéramos nuestra vivienda para sentirse seguros. Vale resaltar que el interés como activista comprometido era lograr que los compañeros de las colonias no solo se quedaran en sus problemas, sino que también conocieran el de otros sectores sociales. De ahí que se acudía a apoyar las luchas de obreros, campesinos, inquilinos pobres, pequeños comerciantes. Se participaba con entusiasmo en grandes manifestaciones, en las que las organizaciones agrupadas en el frente siempre fueron la mayoría, y los compañeros con orgullo gritaban su consigna:
Ahí viene el posesionario gritando bonito y padre, tu gobierno, diciéndole a los burgueses, tu gobierno vale más. Ya oyeron, doña Dilia llegó engañada, ¿será o no será? Hay mucha tela de dónde cortar. Yo escuché muchas palabras muy lindas: colectividad, cocina comunitaria. Aquí hay jóvenes que estamos trabajando esas áreas y me gustaría mucho que esto se tornara un diálogo. Y bueno, aquí está la maestra Tere, que no le gusta que le diga maestra Tere, pero es la maestra Tere. Entonces, pues ya empezamos a entrar en materia, y a mí me gustaría también que Alicia, que Chiquis, que Marisela, doña Marisela Steines, pues se presentaran, nos platicaran de ese 1973. ¿Cómo era? No sé, ¿cómo eran esos atardeceres? ¿Cómo se veían los atardeceres desde el Topo Chico? ¿Rojos, como acá, del Fundidora? Yo no estuve en el 73, pero ya sabes, no importa. No, bueno, yo estuve en tierra nada más 2 años, estuve en el 78 y el 79, y yo lo que quería comentar es que, bueno, en ese tiempo ya dijeron que había mucha gente llegando de otras ciudades, porque no había, el campo estaba descuidado y sigue descuidado, entonces venían acá buscando mejores condiciones de vida. Pero para la mujer, o sea, las mujeres, algunas éramos universitarias o maestras que llegábamos ahí a tierra a trabajar, otras, bueno, ya habían terminado su carrera, o sea, eran gente que venían del movimiento universitario, muchos, y del movimiento del 68 y del 70 aquí en Monterrey, del 71. Y bueno, la cuestión, ahorita decía Esther, era integrarnos ahí a la colonia, ¿no? Al barrio, a lo que había de organización, y había una organización de activistas y una organización de la base, ¿no? de la gente en las colonias, y aparte le llamábamos el partido, pero era mucho pomo en ese tiempo decirle el partido, pero bueno, le llamábamos el partido de la reunión de activistas. Y yo llegué ahí porque me invitó Chelita, unas religiosas que vivían ahí en el sur de tierra. Fui activista de la colonia Felipe Ángeles y de la Flores Magón, para los analistas. Sí. Fui activista de la Flores Magón esos 2 años, y estaba en la brigada de Dilia y de Gumaro, de la brigada del sur. Oriente. De la brigada del Oriente. Pero estaba en el sur de tierra. Y bueno, yo llegué ahí pensando que no iba a trabajar, más iba a conocer, porque yo venía de Venezuela, había trabajado ya como obrera, y me dijeron que traía tuberculosis en la laringe, entonces que tenía que comer y descansar bien. Y no era cierto, no descansé nada. Llegué nada más a conocer. Y bueno, nada más iba yo con la hermana, porque les digo, la situación de la mujer en ese tiempo, si ahora es difícil, en ese tiempo era más. O sea, las mujeres, pues se veía mal que te salieras de tu casa, se veía mal que anduvieras sola por ahí viviendo. Entonces, bueno, esa dificultad yo la quise evitar al regresar de allá de Venezuela, ya no yéndome a mi casa, sino compré un cuartito de 2,000 pesos en la Independencia, en el Camino San Agustín, antiguo Camino a San Agustín, y en ese fue que me dijeron que estaba con tuberculosis en la laringe. Entonces las hermanas me invitan a vivir con ellas para, según esto, descansar y recuperarme, y no es cierto. Me metieron en todo el rollo, o sea, pero sí me tomé mi tratamiento muy bien. Y comía plátanos con chocolate Carlos V a la carrera, y lo compraba en el mercadito. Y bueno, pero pues fue 2 años de mucho aprendizaje, porque a pesar de haber estado ya trabajando en cooperativas y en alfabetización, era otra cosa, era trabajo de grupos, y acá era un movimiento organizado, un movimiento popular muy importante. Además, aquí en Nuevo León, todos los días era, desde que yo era estudiante,
era la friega, desde el 73 era Tierra y Libertad el coco de aquí, o sea, era todos los días en la televisión, en la prensa, ahí se comían vivos a los niños, era lo peor, o sea, estaba muy mal visto el movimiento en toda la sociedad conservadora de Monterrey. Y yo vivía mis papás vivían en la colonia Cuauhtémoc, que es del grupo industrial y muy tradicional y conservadora. Entonces, era así como irse al infierno, ¿no? Por gusto. Para la gente que no conocía el movimiento, ¿no? Y bueno, ahí fue lo que quería decir. Muchas gracias. Y no me engaña, ella no tiene 37, entonces, primero nos platica usted de su experiencia ahí en Tierra y Libertad, doña Marisela, y después Chiquis nos va a desentrañar ese enigma, porque no creo que ella tenga más de 30 años, entonces, platíquenos, doña Marisela. Doña Alicia. Pues gracias por habernos invitado y darnos esta oportunidad de expresar nuestras experiencias que hemos tenido allí en la colonia Tierra y Libertad. Yo actualmente ahorita soy secretaria general en la Asociación Civil Tierra y Libertad. Ahí este comité se nombra por medio de delegados. Hacemos una junta cada mes. El cambio de directiva se hace cada 3 años por medio de delegados. Se cita a los delegados de cada calle y ahí entre los delegados se nombra el comité ejecutivo con voto secreto. La experiencia que tengo yo hacia esta colonia, nosotros llegamos ahí no soy de Tierra y Libertad, soy de División del Norte, al oriente de Tierra y Libertad. Hagan de cuenta que es la misma colonia, está pegada con la calle Zaragoza, que es Tierra y Libertad, nada más que al oriente es División del Norte. Allí llegamos nosotros como pepenadores, con unas credenciales del PRI, porque con mi marido nada que ver con pepenando basura, ahora sí ya se dedica a eso, pero antes no era un obrero de la construcción. Entonces cuando se estaba planeando la invasión de Tierra y Libertad, los asesores, en este caso, que era el doctor Héctor Camero y Ignacio Estaines, consultaban ahí en la colonia donde soy yo, y ahí los conocí a ellos. Entonces allí tuvimos la información que se iba a invadir. De ahí empezamos a la invasión, ahí empezamos nosotros a apoyar los de esa colonia, los de División del Norte, a apoyarnos por los de Tierra y Libertad. Y fue una experiencia muy bonita porque, como dijeron ya las compañeras, había mucha unidad. Hicimos inclusive nosotros no nos organizábamos, pensábamos que no podíamos, que nada más los hombres eran los que tenían el poder, o que ellos sí podían hacerlo, nosotros no. Y sin embargo, cuando se invade Tierra y Libertad, allí nombramos lo que dice la compañera, la Liga Femenil. Nosotros hicimos también una junta de Liga Femenil, nos organizamos, y de hecho las mujeres somos las que hemos pues prácticamente levantado las viviendas, sacando los servicios regulares para tener una vida más digna. Entonces, cuando nos salimos a Tierra y Libertad, pues no teníamos agua, no nos dejaba, no levantábamos las casas porque no quisiéramos. Lo que pasa es que nuestros maridos, cuando supieron que éramos de Tierra y Libertad, no había trabajo. A las sirvientas no nos ocupaban. Entonces, ¿de qué vivíamos? Bueno, pues, por ejemplo, mi marido vendiendo nopales, yo vendiendo yuquis, y era de la forma que y además teníamos que participar, no era de que no tienes con qué moverte, tienes que entrarle a Tierra y Libertad, tienes que apoyarte a Tierra y Libertad. ¿Por qué? Porque por medio de Tierra y Libertad teníamos los servicios. Si nosotros nos separamos del grupo, pues no hubiéramos tenido los servicios, aunque al principio eran ilegales, pero ya cuando empezamos por regularizar primeramente los terrenos, que era donde vivíamos. ¿Por qué? Para tener una seguridad. No teníamos seguridad. Si un padre tenía un hijo marihuano, a ese padre iban y lo desalojaban de la casa que estuviera bien hecha. Nos tocó ver cómo tumbaban las placas en el sector sur de Tierra y Libertad.
Entonces por eso no nos atrevíamos a levantar las casas. Cuando nos dividimos, cuando nos separamos de Alberto Anaya, que él no quería la regularización y no la quiere, porque él nos decía que si queríamos regularizar nos fuéramos a Valle Verde. Para él era la colonia más rica, Valle Verde. Cuando ya nos hicimos escrituras, entonces nos manda que nos fuéramos a la del Valle. Y él ahorita, si ustedes algunos saben dónde vive, una casona tremenda, de quién sabe qué tantos millones de pesos. Entonces cuando empezamos ya nos separamos, nos divorciamos de lo que era el Frente Popular, que ahora le decimos Frente Borregal, pues éramos unos borregos, andábamos regando jardines ajenos y los de nosotros estaban sin regar, las casas caídas, no había que comer, llegábamos haciendo piedras con huevo, nos comíamos el huevo y guardábamos la piedra para otro día, porque no queríamos comer, pero así era, eso era ¿cómo te diré? Era una irregularidad, porque dejábamos a los niños, nos íbamos a apoyar, a hacer las protestas, a hacer las manifestaciones, que se hacían tremendas, sí es cierto. ¿Qué hubiéramos sacado si hubiéramos tenido a los asesores que tenemos ahorita, si los hubiéramos tenido de líderes? Nosotros teníamos a Alberto Anaya como líder, y era un títere, el maldito del gobierno. Entonces, si hubiéramos tenido en ese tiempo esos asesores, hubiéramos sacado un chorro. No hubiéramos nosotros ni siquiera hecho la escuela. La escuela se hizo por nosotros, por los madres, por los brazos de los trabajadores, de los obreros. Los domingos rojos, ¿de qué nos cuidábamos? Había veces que hasta de los mismos compañeros. La clínica de Tierra y Libertad, nomás se agarraba la pala el matito y se recargaba en ella y se tomaba la foto y ya anduvo allí en la clínica. Por favor, y nosotros con aquel sillazo echando la placa, quemando llantas para que no se calcinara el cemento. Entonces, cuando ya nos dividimos de él, que ya él no quiso regularizar y no quiere regularizar, fue cuando empezamos a levantar las casas. ¿Por qué? Porque ya tenemos seguridad en nuestras casas. Ya éramos dueños. Bueno, ahora ya tenemos la casa donde meternos, ahora vamos por los servicios legales. Vamos por el agua, vamos por la luz, vamos por el teléfono, vamos por el gas, vamos por pavimento. Y ahorita ya tenemos toda la estructura más o menos en las casas. Ahorita estamos luchando por que haya seguro para nosotros, porque nuestros maridos, pues porque si le piden al patrón que les dé seguro, los va a correr. O si se van a un trabajo donde no hay seguro, les pagan más. Y si se van a un trabajo donde haya seguro, pues no van a tener para la caguama. Entonces no piden el seguro. Nosotros somos las mujeres las que tenemos que sacar que hay una atención, ya sea en el hospital universitario, en el metropolitano o en los centros de salud. Y estamos constantemente, nosotros todos los días, de lunes a viernes, trabajamos con la gente en la asociación civil. Todos los días, de 9 de la mañana a 12:30 del día. Todas las que estamos ahí de voluntarios tenemos trabajo en la tarde. ¿Para qué? Para que nuestros maridos no nos digan, oye, no te voy a dar dinero porque pues ahora no me tuviste la sopa a tiempo. Pues no me des, yo traigo para mí y tú pues ahí, cómprate lo tuyo. Entonces, y lo que estamos haciendo con la gente, nosotros ahorita estamos luchando bastante con los madres abandonadas o que las dejan los maridos que ya están casadas y tienen su familia, no los pueden registrar. Estamos haciendo eso. Estamos luchando también por un divorcio que sea económico. Estamos, como les dije, luchando porque en el centro de salud es el único centro de salud el que tenemos en Tierra y Libertad, que tiene rayos X, que tiene mastógrafo y trabaja toda la semana y de noche también. Entonces, y eso es el trabajo que hacemos nosotros las mujeres. De ahí la mayoría que trabajamos somos mujeres, tanto en el comité ejecutivo, en el voluntariado que tenemos en la asociación civil y en las comisiones, pues también la mayoría ahorita estamos luchando porque haya un centro de salud en las tres Monclovas, allá para el lado de Escobedo. Estamos porque se equipen, porque haya mejor equipo ahí en el Centro de Salud de Tierra y Libertad. No podemos alcanzar más, nos falta mucha gente. Si esta gente que está bien preparada, yo soy una mujer que apenas tengo como 2 años que terminé la secundaria, y eso en Guinea.
si ustedes quisieran, de veras que la gente viva bien, que tenga una vida digna, que allí los esperamos con los brazos abiertos. Nos faltan manos, nos falta gente para apoyar, para los que van allí con nosotros. Tenemos discapacitados, tenemos a las personas de la tercera edad, tenemos personas que tienen una letra mal, registrados en otros, por ejemplo en San Luis, en Guerrero, en Chiapas, personas que aquí mismo han nacido sus niños, que sus esposos les ayudan a tener sus niños, no tienen un comprobante si nació vivo o nació muerto. Batallamos con esa gente. Entonces tenemos ahí, los esperamos, quien quiera ayudarnos a trabajar ahí en la Asociación Civil Tierra y Libertad. Gracias. Pues mi nombre es Marisela Steines Bone y yo nací en el 82, ya no me tocó todo lo de la invasión y nada de eso. De hecho, nací cuando fue la separación, ¿no?, del Frente Popular Tierra y Libertad y ahora lo que es la Asociación Civil Tierra y Libertad, cuando los expulsaron, ¿no?, a muchos de que los que están viendo, muchos presentes. Pero bueno, yo tengo una anécdota neonatal, yo diría, y luego postnatal. La neonatal es cuando yo nací un mes antes, precisamente por mi mamá Marisela, yo llevo el nombre de ella. Un mes antes de que yo naciera hubo un desalojo de unos vecinos, algo así. Y se le corrieron la voz a mi mamá inmediatamente porque pues era de la Liga Femenil. Y de 8 meses ahí va corriendo con mis 2 hermanos de 6 y de 9 y embarazada de mí, ¿no? Y se puso en medio de todo el show porque ya, o sea, desalojaban y tumbaban la casa completamente, entonces martillos, palas y picos. Entonces se puso para impedir que se desalojara esa familia, porque si el hombre había cometido algo, ¿qué culpa tenía toda la familia, no?, de llevar lo que había hecho el hombre, digamos. Entonces le tiraron balazos, ¿no? Le tiraron balazos a mi mamá y entonces pues mi mamá muy picosa se puso enfrente, pues dale bien y total, entonces por eso llevo su nombre, por ese acto heroico que ella hizo. Ella no quería que yo me llamara así, pero mi papá me llevó al registro y ya. Antes cualquiera podía llevarte y te llamabas como te llamas. Entonces por eso me llamo Marisela, casi nadie me conoce por mi nombre, por más que por mi apodo, ajá, chicos. Pero bueno, por ese acto heroico, digamos, de una mujer, que fue mi mamá, me llamó así. Y la otra experiencia, digamos, postnatal, ya fue cuando tenía yo creo que unos 7 años. Estábamos cuando se fundó se inauguró el Museo El Marco, Museo de Arte Contemporáneo. Íbamos a aprovechar que se inauguraba y que iba a estar el gobernador, el secretario de todo, o sea, todo el mundo ahí, toda la élite de gobierno. Y entonces éramos, yo creo que unos 100, ¿verdad, doña Licha? Atrás por el kiosco que está en el Palacio Municipal. No sé, éramos bastantes, pero yo iba porque ya era de noche y no había con quién dejar. Entonces íbamos a aprovechar ahí para exigir agua y drenaje en las colonias de más arriba, que era División del Norte, creo, y Unión Cuauhtémoc. Entonces, o sea, era con un pito, así de un silbato, íbamos a salir todos encarregados y le caímos al gobernador, me acuerdo perfectamente. De hecho, Natividad era el secretario de gobierno de Treviño, me acuerdo. Yo estaba chiquilla, pero ya todo eso lo sabía. Entonces, porque lo oía mucho, ¿no?, constantemente. Y me acuerdo muy bien cómo las caras de las personas de los de gobierno se les cayeron, estaban muy felices con el nuevo museo, ¿no? Y las colonias pobres sin agua y drenaje haciendo un pozo, ¿no? Y esa fue una de mis anécdotas. Y otra es de cuando ya empezamos a legalizar lo que eran los servicios públicos, en este caso la luz. Un grupo de los del PT, ya era PT creo en ese entonces, nos apedrearon y yo le tirar piedras, yo quise tirar y tiré una que otra, pero me mandaron a mi casa porque pues ya también estaba chiquilla y no podía estar en eso. Y sí se ponían fuertes las broncas, muy muy fuertes, antes con el gobierno y después con los mismos vecinos, digamos, del Frente Popular Tierra y Libertad, motivados por el Partido del Trabajo, Alberto Anaya, el senador actualmente. Sí se ponían muy feo porque pues decías, ¿cómo entre los mismos vecinos? Cuando fue una unión muy bonita, o sea, todo lo utópico, todo lo bello, de repente, pum, el dinero, la avaricia, la desorganización, el poder, o sea, todo se derrumba, ¿no? Pero actualmente, bueno, yo trabajo como voluntaria desde chiquilla siempre anduve, pero ya firme de 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, mediodía.
como voluntaria en discapacidad, ahí en la Asociación Civil Tierra y Libertad, ayudando a pues, conseguir sillas de ruedas, bastones, lo que son las tarjetas feria, que es un show. Ahí nos organizamos, nos damos todos juntos, trato de ahí. No sé por qué me escogieron de su líder, algo me habrán visto. Líder de discapacitados, no sé. Estuve en tiempo, pero algo me vieron. Entonces, pues ahí andamos con mis chavitos y señores y muchachos y pues actualmente andamos pensando hacer algo para exigir que el transporte público pues tenga su rampa, ¿no? Para subir a las personas con discapacidades. Es horrible, yo creo que es a los ancianos, a los discapacitados, a los niños es a como más peor les va. Si es mujer también, o sea, hablando de la cuestión de mujeres, bueno, ahí estoy yo en la asociación, tenemos hasta checador porque estamos muy comprometidos en llegar a puntuales, estar con la gente, que sepa que estamos ahí en verdad, no de que, bueno, un ratito, no, que sepa que es como un trabajo, ¿no? Que si nos vamos a dedicar bien a esto porque queremos cambiar las cosas, es con seriedad y disciplina, ¿verdad? Bueno, eso es lo que yo estoy haciendo actualmente, no sé qué más quieran platicar. A mí me gustaría que esto se convierta en una charla y bueno, ahora que ya tenemos la atención, pues recordarles que lo que esta tarde, esta noche queremos hacer, pues es un reconocimiento, rendirles un tributo a esas mujeres de Tierra y Libertad, pero sobre todo también que nos compartan de sus vivencias, de ese trabajo comunitario. Mencionaba ahorita doña Alicia, cómo pues se ponían de acuerdo, por ejemplo, para hacer la comida. Mencionaba también doña Dilia, cómo había esas cocinas comunitarias. A mí me gustaría, maestra Tere, que aquí las mujeres, las compañeras, pues nos dijeran cómo se organizaban las activistas, las estudiantes, las señoras, las que se tuvieron que quedar las noches enteras velando por ese pedazo de tierra. ¿Cómo le hacían? ¿Cómo era la comunicación? ¿Qué pasaba cuando alguien se enfermaba? ¿Qué pasaba con los chiquillos enfermos? ¿Cómo se organizaban? ¿Quién? Bueno, como lo habíamos mencionado, teníamos asambleas de diferentes niveles. Pues la que tenía el mayor poder era la Asamblea General, en donde acudíamos hombres, mujeres, jóvenes, estudiantes y por supuesto pues los activistas que estábamos integrados. De las 9 a la 1 de la mañana. Empezábamos a las 9, desde las 6 de la tarde a llamar por un sonido que era nuestro radio, para avisar a la gente que fuera llegando y que se fueran reuniendo. Ahí veíamos diferentes problemas de la colonia. Luego estaba la junta de jefes de manzana. Era ya menos gente y ya nada más trataban pues problemas menos fuertes, y de donde salía la guardia para vigilar la colonia. Entonces una noche le tocaba una manzana, otra manzana, o sea, organizar la vigilancia en toda la colonia, para que no hubiera robos, para que no hubiera señores que llegaban tomados y golpeaban a las señoras. Los deteníamos y los metíamos a una carcelita que teníamos. Ahí se metía el señor hasta que se le bajara la borrachera, para que ya no golpeara a la compañera, ¿no? Era protección a las propias compañeras. Luego estaba la junta de la Liga Femenil, que era la más importante, donde ahí participábamos y nos poníamos de acuerdo para qué puntos llevar a la Asamblea General. Que si hacía falta el servicio de salud, pues vamos a construir lo que era el consultorio, conseguíamos médicos voluntarios, todo tenía que ser voluntario, que estuvieran, y luego a salubridad también. Por cierto que estaba el mismo director de ahorita, el doctor Zacarías, era el jefe de salubridad, y pues sí, lo presionábamos y Seco era primero, pero después estuvo también él. Y luego conseguíamos lo que era el servicio de salud. Nos metíamos de voluntarias a aprender primeros auxilios, nos daban clases los mismos médicos para que estuviéramos también atendiendo a urgencias, ¿verdad? Primeros auxilios, cómo poner inyecciones. Nos íbamos también pues, a pedir para las pedreras. Nosotros nos tocaba muy cerca de la ladrillera y conseguíamos mucho ladrillo para construir la escuela, tubos de barro para el drenaje. Y en las juntas salían todos esos acuerdos, ¿verdad? Y comisiones. Hubo un movimiento también donde cuando subieron mucho las tarifas de los camiones
y la gente, sobre todo, secuestraron algunos camiones de transporte, y nos tocó uno para Revolución Proletaria. Entonces, para podernos mover a las comisiones, a solicitar, ya sea a Secretaría de Educación, maestros o la construcción de la escuela, pues ya teníamos en qué movernos más fácil. O la otra, antes de los camiones, nos poníamos en la calle, cerrábamos la calle y se bajaba todo el pasaje y nos subíamos nosotros para que pudiéramos ir a las comisiones gratis, ¿verdad? Entonces, pues esa era la forma así de lucha que teníamos con toda la gente. Pues eso ya fue el antes. Ahora lo importante no es vivir del pasado, sino pues esas son experiencias y más bien es el presente, lo que nos decía la doña Licha, Chiquis, integrarse pues, para seguir trabajando y subiendo esto. Yo me integro también en el radio, ¿verdad? La radio, no sé si ustedes han oído y supieron de la radio Tierra y Libertad, que es también un medio muy importante donde las mujeres también participan bastante, con varios temas, como Chiquis, todo lo que es de salud dental, doña Licha con los obreros, sin pelos en la lengua, sobre educación, sobre magisterio, el tipo de, pues, cómo estamos también tan mal en la educación, ¿verdad? Yo como maestra, pues nos damos cuenta también de que como maestros nos falla mucho para sacar adelante al pueblo, como que nos vamos con los programas que nos da el gobierno para tenernos agachados y con la bota en el cuello, ¿verdad? O sea, desgraciadamente no hay una conciencia ni hay así voluntad de muchos compañeros maestros de realmente educar y hacer conciencia en el pueblo. Entonces esa es la respuesta. Preguntaba que cómo le hacíamos para organizarnos en las comidas. En las comidas, cuando teníamos la cocina comunitaria, nos llevaban de las otras colonias que surgieron después de la invasión de Tierra y Libertad, nos llevaban cooperación ya de sopa, de maseca, Nescafé, azúcar, para que hiciéramos ahí las comidas. Y pues sí, se arrimaban bastantes compañeros, pero pues estaba muy bien, porque les dábamos a compañeros que aunque no estaban allí con nosotros de planta, pues de perdido venían a comer. Sí, así es. Para poder sobrevivir allí en la colonia Tierra y Libertad, se formaron cooperativas. Era muy difícil la administración de las cooperativas, como dijo la compañera, se iban con la hebra y nos quedábamos colgando sin mercancía. Hubo cooperativa hubo tortillería, hubo de frijol, hubo de chile y no sé qué tantas otras hierbas. Se fueron con los dineros, no sirvieron esas cooperativas. ¿Perdón? Las que proponíamos que fueran tesoreras. Las que ya no se presentaban, se cambiaban de ahí o se hacían sinvergüenzas. Por ejemplo, estuvo una compañera que todavía vivía allí en Tierra y Libertad. Ella era la que administraba la cooperativa de los camiones, y va a la casualidad que tenía su cuartito y el ratero agujeró directamente donde tenía ella debajo del colchón, tenía el dinero. O sea, la robaron. Según la robaron. Entonces, eso no lo vimos nosotros, no lo veíamos bien. Y de hecho, pues dejamos que se cayeran las cooperativas, porque vimos que no había administración. Pero una pregunta, ¿se les dejaba el dinero a una sola persona? Pues era la encargada de... Sí, pero podrían haber sido un pequeño... Era igual, haz de cuenta tú, vamos a decir, tú eres la tesorera, yo soy la que estoy en la cooperativa. ¿Cuánto dinero te voy a entregar? ¿Sabes cuánto dinero te voy a entregar? Gentes que no sabíamos ni siquiera leer. Como pregunta y como curiosidad, ¿cómo usted, tomando en cuenta esa mala experiencia, cómo se pudo haber resuelto? O sea, por ejemplo, si ahorita hicieron una cooperativa ahorita, ¿cómo hacer que no haya manos? Quitándola y buscando otra forma
de convivir, o sea, de organización. Ya no, ya las malditas cooperativas, hazlas a un lado, sí, porque trabajabas. En mi colonia, fíjate que hacíamos bailes, y a mí me tocaba bailar con la más fea, por desgracia y suerte. Tenía esa suerte de que yo era la que siempre metía los tacos, y toda quemada de los dedos, y la tesorera, tenga el dinero, guárdelo. Cuando quisimos disolver, queríamos dinero, la rata se había comido hasta las monedas. Las ollas que cocinábamos, se las tragó también la rata. Se desaparecieron por así. O sea, mejor, porque ¿qué hicimos mejor? No, que para mejoras de la escuela no hicimos nada. Nada se perdió. De ahí de mi colonia, te digo, se fregó el dinero. Los de acá de Tierra y Libertad se fueron con la hebra. Se hicieron, esa gente que se quedó con los dineros, con las cooperativas, son las que tienen ahorita Alberto Anaya. Son las gentes que son las que le siguen ahorita el juego allá Alberto Anaya. Esas fueron las que no se vinieron con la asociación. La mayoría de la gente, y aún así, hace cuenta está quedando, hasta las mismas que se habían quedado muy amigas de Alberto Anaya, están yéndose a la asociación. ¿Por qué? Porque ya están viejas, las tiene abandonadas. Hay unas gentes discapacitadas, hay personas ya de 70 años que no tuvieron pensión, que no tuvieron seguro, van al comedor. Entonces, ¿qué hicimos con las cooperativas? No dio resultado. ¿Qué nombramos la asociación civil? Allí sí hay, y nada más somos cinco los del comité ejecutivo. Es secretaria, tesorera, la de prevención social, la del interior. Y el dinero lo maneja pero tenemos, yo soy secretaria. Doña, yo tengo una caja chica, necesito dinero, le pido a la tesorera. La tesorera me da, invitamos a Estercita a que nos ayude a hacer las cuentas. Ella no es del comité ejecutivo, pero ella hoy nos ayuda a hacer las cuentas. ¿Cómo vamos? ¿Te falta? ¿Te sobra? ¿Sobra? Algo hay mal. Algo está mal porque te está sobrando. Vamos otra vez a trascuchar el por qué está sobrando. Órale, ¿te faltó? Vamos a ver por qué te estás... Y tenemos que dar información en un boletín. Y es la forma como hemos sobrevivido. Nosotros nos separamos del Frente Borregal como en el 81, 84, 85. Nos empezamos a separar, ya el divorcio completamente, ya divorciado en el 85. Vámonos. Y se nombró la asociación civil, y hasta ahorita no hemos tenido varios comités ejecutivos, varias tesoreras, varios secretarios, y hasta ahorita nos ha salido bien. Y las cosas nos han salido bien. Yo quería hacer una última pregunta. Porque Alberto Anaya creía en su tiempo que si regularizaba la gente se le iba a ir. Y nosotros pensábamos al revés. La gente ya segura nos va a seguir. Porque ya puede moverse, ya tiene su casa, ya está asegurada su casa, ya tiene una escritura. Bueno, ya va a salir con más gusto porque ya tiene su agua segura, ya no va a ir allá. Y él no, ellos todavía se vayan allí por Jicarita. Y por ejemplo ellos, o sea, toda esa gente... Las escrituras ya las tienen, porque nos dieron el ejemplo y yo no, también queremos nuestra escritura. Pero ellos tienen unas escrituras que haz de cuenta que es un dinero en efectivo. Tú lo puedes hipotecar y así. Y nosotros tenemos una escritura que dice, tiene cláusula patrimonial, tiene un candadito para que no la venda el marido. Ese candado se lo hizo el gobierno. Tierra propia. Era tierra propia. O sea, ustedes los condicionaron gachamente. El gobierno de Martínez Domínguez, él nos hizo esa proposición. ¿Qué queríamos? Queríamos con la cláusula patrimonio familiar, y nos explicó de qué se trataba. Y nos dijo de la otra libre. Queríamos protegernos, porque el marido en una borrachera nos dejaba sin nada. Otra razón por la que Beto no quiere regularizar es porque es la forma en que puede sacar a la gente a las marchas. Si no te cortan luz. A las manifestaciones, vénganse y sacan miles de gente porque no pagan nada. O sea, pagan servicios. Los servicios. Y hay otras colonias que no están regularizadas en el cerro, pero eso no se pueden regularizar. Él ahorita sus clientes de base son las gentes que están en el centro. Esas son las gentes y las que se la creen, que dicen, porque
Digo, porque al principio así nos decían, no, son pobres, hombre, ustedes son pobres. No, es que pues, hay que aguantarnos, pues somos pobres. Cabrón, él no era pobre, perdón la palabra, ¿verdad? No era pobre porque sí tenía su mira que era lo que quería. Y a la gente se la cree la gente que es pobre. No, hombre, miren los recibos. No los asustan a la gente, los asustan enseñándoles un recibo. Ustedes saben que si hay un descuido en la luz, pues claro, se te va grande el recibo. Si tienes con medida tu luz, si la tienes protegida, o sea, si no haces mal uso, pues te sale poquito. No, y aparte se conquistó la cuota fija de luz en tierra, que es 200 pesos cada 2 meses. 180 cada 2 meses. Tenemos una cuota fija en kilowatts. O sea, que si él quisiera, por la gente que saca, porque pues ya ahorita ya no saca, ya prácticamente ya lo que saca son los comerciantes, que están esos soldadores, que son los que no quieren pagar impuestos al gobierno. Esa es la gente que mueve. No mueve ya gente asegurada, ya no la mueve. Mueve a los comerciantes, mueve a los cavernícolas que tiene arriba de los cerros, esa es la gente que mueve. Y lo correcto de tener lo que son los servicios legales es que antes, bueno, cuando era ilegal, el transformador se descompuso, otra vez a cooperación, ¿no? Unos daban, otros no, y ya se reanudaba la luz. Y otra vez el transformador, otra vez dinero, y así constantemente. Había compañeros, ¿verdad?, que se electrocutaban y se morían, o sea, haciendo eso. Entonces, no hay nada mejor que haya alguien especialista que haga eso con una cuota fija, y ya no estamos mortificando y le exigimos al gobierno que sea más barato, que sea de calidad y eso. Ya no poner en riesgo a los mismos colonos, digamos, digamos que si fuera una cooperativa de la luz, ¿no? Pero es cuota fija perpetuidad, ¿o qué? Sí, hasta ahorita no han dicho nada. Mientras que Alberto Canalla... No, lo de CFE. Sí. La cuota Sí, fija. esa fue, o sea, nosotros pedimos, porque Canalla no paga nada, él dice 0 pago, y nosotros decimos sí queremos pagar, pero ¿sabes qué? Cuando nos quieres poner, hicimos un convenio, y esa cuota fija, mientras no dejemos de pagar, no nos ponen medidor. Si yo me atraso los 2 meses, que es cada vez que viene el recibo, vienen y me ponen medidor. Por eso estamos muy al pendiente de estar pagando. A veces no nos llega el recibo, ahí vamos a pagar con el número que tenemos de recibo, por eso vamos a pagar, para que no nos pongan medidor. Y el convenio que tuvimos fue que mientras que Canalla estuviera, que no quiere nada de pagar, nosotros sí queríamos pagar, pero entonces nos dieron una cantidad de kilowatts en cuota fija. Aumenta el precio de la luz, claro, y por eso aumentó a 200 pesos ya. Pero cuota fija independientemente de la luz que gastes, ¿no? Sí. Determinados kilowatts. Si te pasas de esos kilowatts ya pagas. Ya se paga. Sí. Entonces no es barato. Yo No, pero- pago 220. No, o sea, les digo Pero tienes que, o sea, hay gentes que sí son bien ingratas, hasta parece arbolito de Navidad la casa, todos los focos prendidos a pleno mediodía. Y O los pequeños comercios, ¿no? No, pero digo, Es mensual, ¿no? Ahí acá. por eso te digo, no es cara la luz, sí no es cara. Lo que pasa es que les mete miedo, que les van a llegar recibos altos y que si no pagan se los van a llevar a la cárcel. Igualmente el agua, si el que toma la lectura no la toma en mi caso y dice, no, más o menos le pongo este mes le voy a poner, vamos a decir, que 30 litros de agua, y para el otro mes, ándale, que sí tomaron la lectura y me viene bien, entonces ahí, ay, jole, mira todo lo que, eso es a la gente que asusta ahí. La escuela, la que nosotros hicimos, pues la tiene la Secretaría de Educación, pero ahí la maneja Luis Tonay. Ah, ok. Y tenemos otra que sí, no, está así, pues ahí está. No, todo eso lo pone el gobierno y se le exige al gobierno que esté bien preparado. Por eso tiene mastógrafo, el único mastógrafo de centro de salud en todo Nuevo León. Los otros 2 están en el Hospital Metropolitano y en el universitario, podríamos decir público, ¿no? Porque cuesta 500 pesos la mamografía. Entonces, pero bueno, es el hospital público, pero son los únicos 3 y ahí lo tenemos.
pero gracias a luchas y manifestaciones y comisiones, o sea, no nos lo pusieron por bonitos o porque son los de tierra, no se vayan a enojar, no, hasta que nos enojamos, no. Pero sí, todo eso es de la Secretaría de Salud, la escuela, y el centro de salud también es de la Secretaría de Salud, perdón, de Educación y de Salud. Estamos compartiendo con 5 mujeres de Tierra y Libertad, y a mí me gustaría, maestra Tere, hay muchos temas que quisiera que abordáramos. Domingos Rojos es un nombre muy llamativo, muy fuerte, pero que nos hiciera como un recuento, como que no lo cuente como solo usted sabe, pues, ¿qué pasaba? ¿Cuál es su percepción, su visión respecto a este movimiento y respecto al papel de la mujer? Bueno, yo creo que se lograron, cuando estaban todavía unidos, se lograron cosas como, por ejemplo, la clínica de Tierra y Libertad. Como dice Chiquis, fue no gratuito, o sea, fue por las luchas, por las comisiones, por las marchas. Por ejemplo, también hubo un momento que hubo un taller de costura, hubo una CONASUPO, hubo una fábrica de zapatos, se vendía en PPPs. Pero dime dónde quedó las cooperativas. Sí, pero yo creo que ahí faltó, como decían ahorita, o sea, como más cuidar lo que vienen ahora en la asociación, ¿no? El que se informe, el que no sea una sola persona la que haga las cuentas, sino varios. O sea, tal vez en algunas colonias faltó eso. Es que eran 65 colonias más o menos, eran muchas colonias. Y era una unión de comerciantes, una unión de fotógrafos, ¿qué más había? Inquilinos, ¿cuántos? Una unión de choferes y como como 25 a 30 uniones de inquilinos, o sea, era un movimiento muy grande y muy importante y muy reconocido, no nada más aquí en Monterrey, o sea, se conocía en otras partes. De las mujeres, yo puedo decir, las mujeres pues participaban mucho, creo que en todos los movimientos se dice, la mayoría de las que están son las mujeres, ¿no? También, bueno, estaba la Liga Femenil y me estaba acordando de en la colonia Felipe Ángeles, ¿se acuerdan la compañera Paloma? En la colonia Felipe Ángeles, por ejemplo, en la Asamblea General, los compañeros a veces decían que no hablen las mujeres, y entonces votaban y que no hablaban las mujeres en toda la asamblea. Y entonces, para las comisiones sí ponían a Paloma, o sea, quería hablar Paloma y todos los hombres, no, que no hable, dijimos que las mujeres no van a hablar, porque se les antojó que no hablaran las mujeres ese día. Su compañero Guillermo se llamaba el principal, y entonces que no hablaran las mujeres. Pero ahora, a la hora de que, bueno, entonces las comisiones, ¿quién va a ir con el gobernador o quién va a ir a la Secretaría de Educación? Que vaya Paloma, entonces eran las mujeres, o sea, para las comisiones las mujeres, para la asamblea que no hablen. Voz y voto no. No. Solo mover. Y entonces que uno era activista ahí y yo tenía que decir, bueno, tímida, además que yo era muy tímida. Levantaba la mano pidiendo la palabra a ver si así, habían dicho que no hablaran las mujeres y a ver si me daban la palabra. Bueno, pues ya me daban la palabra a mí, entonces ya se la daban a las demás, ¿no? Pero esas eran algunas situaciones con las mujeres ahí, ¿no? Y bueno, cada cosa, por ejemplo, en cada colonia casi en cada colonia había una escuela, pero la escuela se conseguía porque primero, por ejemplo, se construía y se ponían maestros y hasta después se conseguía que la SEP la reconociera, ¿verdad? O sea, no se les pagaba, o sea, me acuerdo de una historia, Vicente, en la Felipe Ángeles, el maestro Vicente, o sea, primero podías estar 1 o 2 años sin sueldo, ¿no? Y luego cooperaban para que tuviera algo el maestro, hasta que ya después de hacerlo reconocía y le empezaba a dar un sueldo. O sea, todo fue así en base a luchas. El Domingo Rojo, pues era poner el techo para la escuela,
o era matar un cochino y no sé qué, o sea, Lavar las heridas, lavar el chicharrón. a mí me tocó en el aniversario del 78, 1000 invitados, matar cochino desde las 4:30, desde matar el cochino hasta que se sirvió el último platillo al día siguiente, como a las 24 horas así de maratón. Llegué a la casa toda tiznada así, porque se con leña, No, hombre, no, los pelos puros de eran puras tablas de ahí de los tiraderos. sin dormir y sin comer, porque el arroz, los frijoles, porque venían invitados de fuera, no nada más de Monterrey, venían que de Zacatecas, que de otras partes. Pero que te enseñaron a cocinar o no. Y a todos había que darles de comer. Entonces se hacían chicharrones y se hacían todo lo que se le saca al cochino, ¿no? Las carnitas, todo. Y entonces tamales y bueno, pero todo fue así en base a mucho esfuerzo. Y finalmente, bueno, la división esta que se dio, primero fue una división en los activistas y después se fue a la base. Y en lo personal yo me retiré en ese tiempo, no entendía mucho, yo veía actitudes que no me parecían y por otra parte nos invitaron a trabajar en comunidades de base acá, en Guadalupe, y entonces yo dije, pues ahorita es cuando me fui saliéndome de esa situación de la división. Ahorita es cuando. Ya no puedo conozco. No entiendo, o sea, no entendía muy bien la situación, pero sí veía actitudes incorrectas de Beto Anaya desde siempre. O sea, él siempre estaba informado por el general o hacía sus... Siempre andaba usando coyuntura. Siempre, el de Fomerrey siempre estaba enterado, o sea, tenía amistades entre los políticos y yo me preguntaba, ¿por qué le dan tanta información? O sea, No que estamos tan enojados con el gobierno, porque hasta el general, o sea, resultaba que daba hablaba la coyuntura actual y que va a venir Martínez, ya me dijeron que viene Martínez Domínguez de gobernador, ¿cómo supo? No, pues que me reuní con el general, no sé qué. No, cuando llegaron los soldados allá a Tierra y Libertad, venían dos de mis cuñados, un concuño y un cuñado, y cuando fue allí en el sector sur, cuando abrazó canalla con el hijo del coronel o del campo militar, que le dijo, no, eres la persona que oye, dije, y mis cuñados, dije, nomás les dan una orden y le truenan a mi suegro, que era el que iba a dialogar con el general. Dije, nomás le dan y él acá maldito abrazándose con el hijo del general. Salinas de Gortari. Sí, también. No. O sea, hubo mucho el por qué separarnos de Beto, porque era una mugre. Me acuerdo cuando hicimos un bloqueo cuando estaba la Secretaría de Educación en el centro. Matamoros. En Matamoros y Escobedo, donde es ahorita la Secretaría de Salud, que era verde. Hombre, estaba el bloqueadero desde Escobedo, todo hasta Padre Mier y acá hasta Zaragoza. Oye, y nosotros esperando que salieran a recibirnos, que va a salir el maldito de adentro. Ya, ahorita los van a recibir. Hijo de tu madre, ¿cómo estamos en contra? Algo sobre la matanza de puercos, ¿verdad? Era una cosa tremenda, porque pues matar un cerdo en mi vida, entonces era algo trágico, pero también tenía un trasfondo, que la comunidad podía comprar la carne a un precio menor. Y además que también por eso se quebraron las cooperativas, porque las dábamos fiadas, porque la mayoría no tenía para pagar la carne, ¿verdad? Pero sí era una manera de tratar de que toda la comunidad comiera un poquito mejor, ¿verdad? Y por eso estaban las matanzas de puerco, pero sí eran un poco sanguinarias.
tengo otra recuerdo de que también ahí en la clínica de Tierra y Libertad se formó un grupo de hijos de campesinos del sur, de gente muy pobre, que se les puso el nombre de médicos descalzos. Estas personas venían con una beca muy baja, lo sé porque yo era la que administraba a el dinero ese. Entonces los compañeros aprendieron algo muy mínimo y además mucho para sus comunidades, como era poner inyecciones, poner sueros, atender partos. Y los compañeros aprendieron, los hijos de los campesinos que estaban allá en el sur de Nuevo León, que era donde pues, todavía sigue siendo un lugar de mucha pobreza, que en aquel tiempo también estaba la escuela aquella de Cedral, donde salían los maestros, la normal rural, que varios compañeritos de Tierra y Libertad, muchachillos, se terminaron su escuela normal de esa escuela de allá del sur. Esos detalles pues serían interminables de platicarles todo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, la normal del desierto. Entonces son recuerdos que tenemos pues de mucho trabajo, pero también de muchas experiencias, de muchas satisfacciones. A mí en lo personal fue mi juventud ahí, ¿verdad? Y entonces todo se va ligando, ¿verdad? Yo ahora ya no vivo ahí, pero si yo voy a la colonia donde yo estuve, soy recibida con mucho cariño. Tengo mis comadres, mis ahijados de ahí. Entonces, cuando vinieron los zapatistas, ¿qué fue lo que hicimos? Pues llevarlos a las colonias del sector oriente, donde nosotros conocíamos y donde también los compañeros nos apreciaban. Y los compañeros de zapatistas hicimos toda una marcha ahí por Almazán y fuimos de colonia en colonia, y en todas las colonias pues les querían invitar a un taco. O sea, la gente estaba muy emocionada porque era gente igual que ellos, ¿verdad? Que estaban luchando por tener una mejora en sus condiciones de vida, que no se pueden comparar con las de aquí a las zapatistas, ¿verdad? Porque pues siendo yo de Chiapas sé las condiciones que tiene la gente allá, mucho más pobre, ¿verdad? Más marginada. Entonces todas esas experiencias a través de los años pues los platicamos con amigos, con gente así como ahorita ustedes que nos están escuchando, y nos da gusto. Además a mí pues en lo personal sigo teniendo la relación y la amistad con los compañeros de tierra, y en lo que puedo pues voy, participo, hago algo, ¿verdad? En las medidas de mis posibilidades, ¿verdad? Pero siempre sé que los compañeros, Camero, Nacho, Eva, Marisela, además de ser compañeros, son mis amigos, así como la compañera Licha. Una cosa que quiero agregar es que había una escuela de cuadros, o sea, había reuniones en donde se iban un grupo de compañeros 2 días a estudiar, y había también una imprenta donde se hacían folletos para estudiar y folletos para difundir y periodiquitos, o sea, y volantes. Y bueno, me parece a mí que, como dice Dilia, hay que retomar esa experiencia, lo que decía Esther, de estar integrados. Hace 2 años intentamos irnos a una colonia que se llamaba Ferrer. O sea, un mes. Vicente Ferrer. Una experiencia chiquita de pues, estar un poquito integrados ahí, ¿no? Algunas personas del FATI, de acá los compañeros, porque a mí me parece muy importante eso, o sea, lo que uno recibe no es lo que uno va a llevar, sino lo que uno recibe de esa experiencia es muchísimo más de lo que uno puede aportar. O sea, uno puede aportar muy poquito, pero aprende muchísimo
yéndose a una colonia, metiéndose en una fábrica, recibe muchísimo más y aprende muchísimo más en eso. Antes de una última ronda para que ustedes piensen las preguntas que quieran hacerle a estas mujeres, pues yo quisiera que, por ejemplo, reflexionáramos sobre este momento. Las mujeres están hablando acá y la mayoría del público, no sé si ya se dieron cuenta, son hombres. Entonces, a mí me gustaría que se abriera ese diálogo, que vieran allá, que los hombres nos dijeran, bueno, ¿cómo están viendo estas mujeres acá? Y bueno, pues para que vayan pensando sus preguntas, Lili, Leti, ¿cómo ven este movimiento en cuanto a lo que significó para la equidad de género? Y bueno, yo sé, ya lo dijo acá doña Esther, son mujeres de aquí y ahora, y bueno, piensan que tal vez para ustedes el pasado, pues a lo mejor ya no viene mucho al caso recordarlo, pero para nosotros es muy valioso que nos estén compartiendo esta experiencia. Y bueno, pues tal y como es uno de los objetivos o de los ideales de Biblioteca Popular, bueno, pues es precisamente recuperar esa memoria. Yo quisiera preguntarles, y les voy a dar tiempo para que piensen sus preguntas. Yo les quiero preguntar ahora a ustedes, a nivel personal, ¿qué pasaba cuando ustedes ya llegaban a su casa como activistas, como luchadoras, cuando ya llegaba el momento de tocar camita, de decir, se acabó el día, después de un domingo rojo, después de matar un cerdo, después de estar horas y horas en el Palacio de Gobierno, después de una larga marcha? ¿Qué pasaba por sus cabezas cuando ya ponían la cabeza en la almohada? Doña Dilia. Pues para mí siempre fue una alegría. O sea, yo no lo sentía así, yo me sentía bien. Y eso es importante porque estamos uno haciendo algo. Porque luego a veces ya después le agarra uno la rutina, no sé, pero yo en lo personal me sentía bien. ¿Por qué? Porque había la juventud, ¿verdad? O sea, no podríamos tener ahorita ese ritmo de trabajo que teníamos en esa época, de desvelos, de que no comíamos a nuestras horas, de todo eso. Ahorita ya es diferente, yo creo que ya no aguantaría eso. Además, las condiciones ya son totalmente diferentes, ¿verdad? En aquel tiempo había momentos de mucha tensión, como era, por ejemplo, que vamos a ir a robar los postes de luz para poner la luz en nuestra colonia. Entonces todas las mujeres nos íbamos por unas esquinas, mientras los hombres ya habían dicho, en tal lugar hay 2 postes botados. Y entonces corriendo, los compañeros iban, corre con el poste, y nosotros viendo a ver que no llegara nadie, ¿verdad? Entonces había momentos de tensión, de que ya va a venir la policía, de que ya nos van a hacer esto. Cuando la época de Martínez Domínguez fue muy gacha, porque fue una persona muy agresiva, o sea, hubo muchos enfrentamientos cuando él, en una ocasión también en mi colonia, llegan las compañeras muy despertadas temprano, compañera, estamos rodeados de los soldados, ¿y qué será palabra mayor? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Y sí, efectivamente estaban dando vueltas allá en la colonia donde vivíamos, estaban haciendo ejercicio ahí. O sea, que era una manera de espantarnos, porque estábamos espantadísimas, porque creo que podíamos tolerar la policía y esa montada que también en ese tiempo agredía, pero los soldados era palabra mayor. Y como vivíamos cerca del despacho, porque había un despacho de abogados donde llegaban todos los problemas laborales, y había compañeros abogados que defendían a estos compañeros. Entonces también era otra área de legal que había ahí. Entonces corrimos a decirles que ahí estaba el ejército, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando? Y entonces fueron a preguntar, pero realmente era una provocación. Habían llevado el panayo, yo creo que sí. De la película que le puso Ejército Mexicano. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, eran momentos y no teníamos mucho tiempo de pensar, siempre teníamos comisiones y cosas que hacer, ¿no? Y pues vivir ahí nuestra vida, ¿verdad? Y había también, cuando se empezaron las colonias, algo que ahorita dijo algún compañero, se hacía bandera. ¿Qué significaba hacer bandera? O sea, yo que no tengo lote, que no tengo casa, tengo mis hijitos, voy a solicitar un lote.
Entonces en la Asamblea General se les decía cuáles eran las condiciones para tener un lote, que el lote era familiar, no se podía vender, que tenían que luchar por tenerlo. Entonces 15 días, pues bueno, hacían bandera, pero realmente eran tan pobres que yo creo que toda su vida estaban haciendo bandera, pero se llamaba bandera para obtener un lote. Entonces ya a los 15 días a la familia que iba a pedir posesión de un lote, se le entregaba su lote, que era también algo muy bonito, de que las familias se acercaban y poder, la asamblea, darles una vivienda, que es algo... Pero hasta dónde él está en el lote. No, la bandera era estar ahí en la calle, así, Al intemperie. al intemperie. Claro que si, por ejemplo, pienso en mí, yo hice un año de bandera, porque vivíamos entre blogs, o sea, con las ratas, nos dio sarna, porque pues vivíamos en condiciones realmente muy difíciles. Entonces, todo eso, digo, bueno, yo hice un año de bandera, porque hasta el año pudimos tener un cuarto, y así muchos compañeros no hicieron un año, hicieron más años, porque pues no tenían la posibilidad de levantar un cuarto. Entonces todo eso da tristeza, pero además alegría, porque ya estaban seguros en su lote, haya que sea entre palitos, ahí viví. Bueno, yo creo que ya no. De las gentes que hacían ahí banderas se tardaban, según el caso, era de que la persona, a algún matrimonio ya se le había dado un lote, y por X, porque no fue a manifestación, no fue a una junta, ya iba a ser desalojada de ahí, y iban y le metían al que había estado haciendo bandera ya para que esa gente se fuera. O sea, por eso se esperaban tanto tiempo, porque esperaban a correr a una persona para meter a la que estaba haciendo bandera. Entonces, como dice la compañera Lilia, sí es cierto, se tardaban ahí. Afortunadamente nosotros pues ya cuando se invade Tierra y Libertad, pues nosotros ya teníamos un tecuruche, ya teníamos nuestros tejabanes, ya no teníamos casa, porque pues como éramos pepenadores, teníamos miedo que nos fueran a quitar los del municipio o del gobierno, que eran los dueños de ahí de los terrenos donde nosotros vivimos. Quiero agregar algo muy importante. Ahí en la colonia donde yo vivía, fueron dos mujeres, dos hermanas a hacer bandera, y entonces se decía que tenía que ser matrimonio, hombre y mujer, y estas mujeres eran pues solas y tenían sus hijitos. Entonces fue cuando nosotros abogamos a que le tenían que dar su lote, porque pues estaban solas y tenían a sus hijos, y no se dio el caso con los hombres, porque se fueron a vivir dos hombres solos, y ahí así no los aceptaron. Sí, no los aceptaron. Decían que después iban a llevar a su familia, pero no los aceptaron. Pero las mujeres sí tuvieron su lote, y pienso que todavía viven ahí. Como dice Dilia, estábamos jóvenes y podíamos hacer todo. Y entonces, por ejemplo, yo estaba en la imprenta, y la imprenta trabajaba en la noche casi siempre. Entonces, como estaba yo en el sur de Tierra, Patricio también era del equipo de la imprenta, pero él nunca lo llamaban porque él vivía en la colonia Genaro Vázquez. Entonces a mí siempre me tocaba que hay que hacer el trabajo en la imprenta, y era estar como hasta las 4 de la mañana, como desde las 12 por ahí, donde estaba la radio, por ejemplo, compaginando, ¿no? Dando vuelta a una mesita, compaginando, y a veces estaba yo sola con 10 hombres o con 12 hombres, y yo pensaba, si mi mamá supiera dónde estoy, se le caía el pelo. O sea, porque en esos tiempos, imagínate, o sea, entonces, y luego yo me iba, ya daban las 4 de la mañana, ya habíamos terminado, y me iba a la casa, al sur de Tierra, que tenía que cruzar pues todo, ¿no? Y no me daba miedo, porque aparte yo sabía que estaba el rondín, o sea, el rondín eran esos compañeros que vigilaban,
Y a mí se me hacía muy seguro Tierra y Libertad. Tampoco se podía vender cerveza, por ejemplo. Y entonces a mí se me hacía muy seguro caminar por Tierra y Libertad, igual que caminaba antes por la colonia Cuauhtémoc, ¿verdad? Lo contrario de lo que ahorita estamos viviendo. Y creo que esa seguridad tampoco la tenían en otras partes en Monterrey en ese tiempo. O sea, así, yo no tenía miedo de andar en Tierra y Libertad a las 3, 4, 5 de la mañana. ¿Tenemos preguntas? Y bueno, pues a cada una de ustedes, a doña Esther Cardoso, Chiquis, a doña Alicia de León, a Ilia de la Fuente, maestra Tere Cervantes, pues muchísimas gracias por compartirnos esto. Para nosotros es muy, muy valioso, es muchísimo más lo que queremos saber, es una probadita, pero bueno, ya las tenemos bien ubicadas, esperamos escucharlas muy pronto en Radio Tierra y Libertad. Y bueno, pues te dejo el micrófono, Lili, para que cierres y nos invites a las actividades de la próxima semana. Esa semilla de esperanza, pues ya las conocimos aquel 2008 cuando llegó la PFP a quitarles su fuente de comunicación y de expresión con la comunidad, que pues definitivamente sin conocer mucho esta lucha, reconozco que es la lucha más fuerte que se ha desatado después del movimiento estudiantil, y una lucha que se fue a las comunidades, que se fue a trabajar, a reconocer este trabajo, dejar sus casas, dejar la comodidad de sus techos, del refrigerador lleno, de la cama y el colchón limpio y calentito, ¿no? Que me parece que es una de las condiciones más fuertes de las que en la actualidad tantos y tantas jóvenes no quieren dejar, ¿no? Las condiciones han cambiado definitivamente, como comenta Dilia. Eran tensas antes, pero ahorita es difícil. Hay pocos estudiantes, pocos jóvenes que les interesa integrarse a una lucha, ¿no? A un trabajo con conciencia, para despertar conciencia, para reclamar, para demandar lo que nos pertenece, lo que es nuestro. Y pues ahora vemos cómo el trabajo que realiza la Asociación Civil Tierra y Libertad, pues es esto, abrir esos caminos de reclamo para obtener lo que como derecho corresponde. Pues yo en personal estoy yendo con mi papá ahora para pues pedir esto del seguro popular, para que logre entrar a la ayuda de discapacitados, y pues es un trabajo maravilloso que definitivamente el gobierno no hace, y no lo hace porque no le interesa. O sea, no es casualidad que este tipo de trabajo no se dé. Muchas preguntas como qué sucedió, por qué ahora, qué pasó con esos jóvenes, con los hijos, las hijas de estas cientos de mujeres que lucharon por su tierra y que lograron construir sus casas. ¿Dónde quedó? ¿Por qué estos hijos no continuaron? ¿Por qué estas madres, estos padres lo hicieron de sacrificio? Decidieron ellos sacrificar esa juventud para lograr tener una casa y que sus hijos ya no tuvieran que pasar por esas condiciones. ¿Qué sucedió? Me gustaría, muchas preguntas, pero sobre todo valorar y reconocer este trabajo, esta lucha, esa trascendencia de 30 años, y que ahora pues continúa con ese mismo fulgor, con ese mismo entusiasmo, con la radio Tierra y Libertad, que pues otro gran reconocimiento, un logro, una victoria, que a menos de 2 años de que la Policía Federal Preventiva fuera de todas a todas a quitarles su transmisor, todo su equipo, pues ahora ya tienen el permiso con pues un guataje muy mínimo, y muy te meto la paletita en la boca para que ya no sigas hablando, pero pues ni de chiste. O sea, al ratito vamos por más. En 1981 yo
No sé si se acuerda, Esther o Lilia, tú estabas naciendo. Era en octubre, principios de octubre, porque yo estaba embarazada, mi hija nació el 8 y yo iba ya los últimos días. Un encuentro de mujeres de toda la zona norte, un encuentro de mujeres, se decía, del movimiento urbano popular de todos los estados del norte. No, fue ahí, ¿no te acuerdas? Fue allá en Lomas y terminamos el 2 de octubre con la manifestación, o sea, nos fuimos a la manifestación del 2 de octubre, ¿no se acuerdan? Lo organizábamos, de las organizadoras estaba Marta, esta que tuvo 4 hijos. No, Marta, la que tuvo una guardería y 4 hijos. Marta Blanco. Marta Blanco. Ella habló mucho, y Marianela, la que está ahora, que bueno, ya desde Chihuahua, vinieron gente de otros estados, y bueno, ahí se habló de todas estas cosas y de lo que pasábamos como activistas y como gente de la base, como mujeres. Pues muchas gracias, y híjole, me da mucha pena porque que fue la última presentación, cerraron ustedes, la intención era que hubiera sido más tempranito, entonces me da mucha pena porque esto se debió de haber escuchado con toda la gente que estuvo aquí, es un trabajo, es una memoria, es la parte de la memoria local, pero está grabado, lo tenemos grabado y vamos a correrlo, vamos a correr la voz, y además pues no va a ser la última vez, caray, va a ser la última vez que las vamos a escuchar y que las vamos a estar viendo. Bueno, pues también a ustedes muchas gracias por haber estado aquí presentes en este aniversario de este proyecto, que pues vamos iniciando cada día ponemos una piedrita más, vamos haciendo, poniendo nuestras piedritas, ¿verdad? Y bueno, la próxima semana, todos los fines de semana de marzo vamos a continuar con estas actividades, volteando a ver estas necesidades, estos problemas, pues esto que no se habla, que no se dice. Va a ser acerca de la sexualidad, la salud sexual, sobre la diversidad y el respeto de la diversidad sexual. El próximo fin de semana del 20 y 21 de marzo va a ser la cuestión de los derechos humanos. De nuevo nos van a estar acompañando los compañeros del Centro de Estudios y Taller Laboral del Frente Ético del Trabajo. Va a estar de nuevo la editorial Nosotras dando unos talleres de género y de comunicación. Y para cerrar vamos a ir para Tierra y Libertad. Bueno, no sé si es todavía Tierra y Libertad la parte donde está el Deportivo La Esperanza, ¿no? Bueno, pero está así bien cerquitita de la Monterrey 400. Ahí vamos a hacer el futbolito, vamos a hacer un partido de fútbol amistoso para acercarnos ahora sí a conocer de vista este cerro, estas faldas, este trabajo de esas escuelas, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a ser el cierre con el futbolito, y en la noche pues una fiesta en Somos Uno Radio. Bueno.